Para esta noche quiero que hablamos las copias de nuestras Biblias en el libro de Isaías. Vamos a leer en Isaías capítulo 43. Vamos a leer en Isaías capítulo 43. Vamos a leer del versículo 16, leamos hasta el 21. Colocando nuestro énfasis en el versículo 18, de donde sacaremos el título de nuestro mensaje, de las primeras frases que se encuentran ahí. No os acordéis de las cosas pasadas. Isaías 43 dice el 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse. Fenecen. Como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que vea mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Oremos nuevamente, Señor y Dios, en esta noche queremos que hables a nuestras vidas, Señor. Queremos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, esté totalmente dispuesto, Padre, a recibir lo que tú nos vas a dar, Señor. Que esta palabra no caiga en un terreno infructífero, infructuoso, Señor, sino que lleve todo el fruto para el cual ha sido diseñado, Señor. Queremos en esta noche pedir de la ayuda del Espíritu Santo para poder ser guiados, para poder ser instruidos, para poder escuchar todo tu consejo, Señor. Que en esta noche podamos salir edificados, vivificados, Señor, y con ánimos renovados, Señor, para seguir en el camino de la senda cristiana, Señor, en el camino de ser tus discípulos. Y de cada día, Señor, ser más como tú, ser más como tu Hijo, Señor. Es nuestro más profundo y sincero deseo en el nombre del Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. Siempre que iniciamos un nuevo ciclo, siempre que iniciamos una nueva etapa en nuestras vidas o en cualquier otro ámbito de ella, la costumbre es hacer una mirada hacia atrás para ver, para examinar los logros que se han obtenido y en miras de un nuevo comienzo, eh, tratar de superar eso que se hizo en ocasiones anteriores. Pero a veces esos logros, esos logros son tan queridos, son tan cercanos para nosotros, que es difícil olvidarlos, es difícil superarlos. Y es entonces que se nos hace complicado mirar hacia el futuro. Se nos hace un poquito difícil mirar hacia adelante. Y en este pasaje que quiero que examinemos en esta noche, es lo que Isaías está diciendo al pueblo, a su pueblo, al pueblo que estaba pronto a un pueblo que estaba en cautiverio, que estaba en exilio, que habían sido destruidos por otro pueblo pagano. Es lo que les está diciendo. Les está diciendo que no miren hacia atrás, les está diciendo que más bien pongan su mirada sobre el horizonte, que más bien pongan su vista sobre lo porvenir. Y pareciera extraño porque en este mensaje
Él inicia en los primeros versículos haciendo referencia a algo que ya sucedió. ¿Cómo les va a estar diciendo que no miren al pasado y les menciona un evento del pasado? En el versículo 16 y 17 es una clara referencia al Éxodo, a la liberación del Éxodo. Resulta que para el pueblo de Israel su historia se había convertido en una pesada carga. Cada vez que el Señor estaba, yo pensaba en esos antiguos que usaban, antiguos presos que usaban una pesada bola y un grillete que se lo amarraban a los pies para que no se movieran. La historia del pueblo de Israel se había convertido en esta especie de aparato, una pesada carga que cuando cuando el Señor les hacía una nueva promesa, cuando el Señor les hacía una nueva exhortación a mirar hacia las futuras liberaciones que Él iba a hacer con ellos, ¿qué sucedía? Ellos se venían para atrás. Pensaban en esos eventos que habían sucedido en tiempos antiguos. Y era porque tenían un gran consuelo y un gran consuelo y una gran liberación al pensar en ellos, al pensar en estos eventos. Lo más notable es que el profeta Isaías es llamado por muchos autores el Evangelio, según Isaías. Este libro se puede colocar en medio del Nuevo Testamento entre cualquier autor y entre cualquiera de las cartas o cualquiera de los evangelios y no notaríamos la diferencia. Esto es porque Isaías está comprometido con las causas de los mismos escritores. Isaías está comprometido con el mensaje de Cristo. Isaías está comprometido con el mensaje de Pablo, con el mensaje de todos los apóstoles, de todos los escritores del Nuevo Testamento. Y aún está comprometido con el mensaje de Juan cuando escribió en el libro de Revelación o Apocalipsis que el Mesías que había de venir no solamente iba a traer un juicio sobre aquellos que eran sus enemigos, sino que también iba a traer glorias, las glorias que iban a venir detrás de este Mesías. También podemos notar en este pasaje que hemos leído que Isaías está hablando de unos animales. No es una imagen tan elegante como la que hace más adelante, que habla de leones y corderos. Él está hablando acá de dos animales muy particulares. Está hablando de los pollos del avestruz y está hablando de los chacales. No es porque Isaías quiera burlarse o poner por ridículo estos animales, sino que está haciendo una comparación entre la naturaleza de sus oyentes, entre la naturaleza de los oyentes de Isaías, comparado a la naturaleza de estos animales. ¿Y cuál es la naturaleza del avestruz? ¿Qué hace el avestruz cuando está en peligro? Esconde su cabeza, pensando que con este acto se va a deshacer del peligro o va a desaparecer a aquellos que lo acechan o a los depredadores que lo acechan. ¿Cuál es la naturaleza del chacal? El chacal, bueno, es un ave, es un animal del desierto que es depredador, pero en ocasiones se alimenta de carroña en los casos más extremos. Nuestro profeta entonces en esta noche está comparando a su audiencia con estos dos animales. ¿Qué hacía el pueblo de Dios cada que el Señor los llamaba a avanzar? ¿Qué hacía el pueblo de Israel cada que Dios mismo les hacía promesas? Eran como el avestruz, eran como el chacal. Se escondían en en estos recuerdos del pasado, con el fin de huir, con el fin de esconderse, con el fin de mirar hacia Moisés, hacia los caminos que habían sucedido antes, para poder encontrar consuelo en ellos, para ocultarse en ellos. Estaban siendo como el chacal que se alimenta de cosas muertas, estaban viviendo del pasado, se ocultaban en el pasado, el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar Isaías en esta noche? Que el pueblo de Israel seguramente tenía mucha memoria acerca del pasado.
Y lo que está haciendo hoy el Señor por medio del profeta Isaías es recordarle que deben irse despegando de esas cosas que sucedieron en el pasado, porque Dios realmente iba a hacer cosas nuevas y mucho mejores. El Señor nos está haciendo un llamado a que se olviden de esos recuerdos. No estoy diciendo que no es bueno recordar. De hecho, David, cada que necesitaba hallar nuevo consuelo en Dios, recordaba misericordias pasadas. Pero es también, no es provechoso también vivir en el pasado, así como lo estaba haciendo el pueblo de Israel. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué lección estaba enseñando el Señor al pueblo de Israel entonces con estas palabras que encontramos en Isaías? Les está diciendo que los eventos que sucedieron en el Éxodo, que los eventos que sucedieron en el regreso hacia la tierra prometida, no eran más que eso, eran más que la liberación en el Mar Rojo, eran más que entrar a la tierra prometida, era más que haber levantado a Moisés como libertador de ellos, era que Dios iba a ser glorificado por medio de estos eventos. El pueblo estaba obsesionado con este evento de tal manera que les nublaba la vista, no podían ir más adelante, no podían reconocer lo que el Señor iba a traer para el futuro de ellos. El Señor les estaba haciendo un claro llamado que si no podían lidiar con eso, no podrían ver el brillo, no podrían ver lo notable, no podrían ver lo grande que iba a ser lo próximo que el Señor iba a hacer con ellos. Estaban siendo como avestruces que en medio del juicio se escondían para no poder enfrentar la realidad. Pensando en Lucas 9, ¿qué dijo el Señor a sus discípulos? ¿Qué dijo el Señor a este, cuando le estaba haciendo un llamado a seguirle? ¿Qué dijo el Señor a esta gente que le dijo que tenía que ir a enterrar primero a unos muertos para después seguirle? ¿Qué le dijo él? Que nadie pone las manos en el arado y después mira hacia atrás. Esta es la meditación que nos está llamando el Señor en esta noche. Que si no nos desprendemos del pasado, que si no dejamos de mirar atrás, en cómo las cosas hayan sido hechas, en qué grandes cosas podamos haber logrado para el Señor, no podremos tener unas nuevas y aún más grandes. El futuro entonces, el Señor nos lo está garantizando en esta noche. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de lo espiritual. El Señor está diciendo, he aquí, voy a hacer algo nuevo, hago cosa nueva. Regresen conmigo al verso 16. Dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Usted podrá notar lo que dije al principio sobre el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro totalmente familiarizado con el Evangelio. Lo que el Señor está diciendo por medio del Evangelio de Isaías al pueblo de Israel es que esa bendición que ellos estaban esperando, más allá de la liberación del cautiverio, más allá de ser librados de las cadenas, era una bendición espiritual y que esa bendición era una realidad latente para ellos. La tenían ahí delante de ellos, la tenían a su vista. ¿Pero qué tenían que hacer primero? Despegarse del pasado. Tenían que renunciar al pasado. Sin duda este es un mensaje difícil de asimilar, no solamente para ellos, sino también para nosotros.
porque como lo mencionaba, a veces el pasado es tan querido y tan cercano para nosotros que no queremos soltarlo y no confiamos en las cosas nuevas que el Señor trae para nosotros. Mientras tengamos tan recuerdos marcados mientras tengamos estos recuerdos tan marcados en nuestras vidas, no podremos ver delante ni podremos avanzar más allá eh, para lograr lo que el Señor quiere que logramos. El verso 20 dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. El Señor está diciendo que espiritualmente va a levantar una fuente de agua viva. Él da aguas en el desierto. Y esto claramente nos dice el Evangelio de Isaías, nos trae a nuestra memoria el capítulo 4 de Juan. ¿Quién es esa fuente de aguas vivas? Señor Jesucristo. Capítulo 4 de Juan nos habla de aquellas cosas y una parte del 6 también nos habla del pan que descendió del cielo. Nos habla del Señor Jesucristo como fuente de aguas vivas. Él es esa fuente de aguas vivas en las que podemos ir a beber y beber constantemente. Nunca se agotará. Y siempre que tengamos sed espiritual, siempre que tengamos hambre espiritual, podremos ir delante del Señor Jesucristo a saciarlo. ¿Qué sucedió entonces allá en el Evangelio cuando el Señor Jesucristo empezó a llamar a estas personas? Seguramente el Señor Jesucristo eh, no maquillaba mucho la verdad, él hablaba con la verdad, de manera que las personas que le oían se molestaban y empezaban a abandonarlo. ¿Esto por qué? Porque no le consideraban a él como lo que es, sino que consideraban las cosas que él hacía. Preferían beber de las aguas estancadas de la religión de su tiempo que ir delante del Señor, que es fuente de agua viva. Pero el testimonio del Evangelio allá en Juan nos dice que Él es la fuente de aguas vivas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy en esta noche. Estamos buscando al Señor, porque hemos sabido que solamente Él tiene la respuesta, solamente es el camino a la vida eterna, solamente Él es esa agua viva que procede de Dios, ríos en el desierto, una imagen del Señor Jesucristo. Es esa agua viva que no podremos encontrar en ningún otro lugar. Es un agua que no es común. No es un agua que podamos ir al mercado y comprar, no sé, determinada cantidad por determinado precio. Señor, es invaluable, es manantial, es un oasis en el desierto. Y seguramente este lugar donde estamos leyendo habla en un contexto de un pueblo elegido. Volvamos a leer a la última parte del verso 20. Dice, daré aguas en el desierto, ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Obviamente la aplicación más inmediata es el pueblo de Israel. Pero como estamos hablando del Señor Jesucristo, en donde ha prometido Él habitar, en donde estén allí 2 o 3 reunidos, ¿verdad? Y eso nos da a entender que hay un reino del Señor Jesucristo, y eso podemos leerlo en las bienaventuranzas, de Mateo 5 en adelante. ¿Cómo vamos a identificar este lugar donde Él hará brotar un manantial? ¿Cómo vamos a evidenciar el oasis en el desierto? Allí donde están las personas, allí donde están aquellos seguidores fieles de Él, aquellos donde están diligentemente buscándole, por medio de lo que Él nos ha dejado, que es la predicación de la palabra,
la congregación, el partimiento del pan, la oración, la alabanza. Es allí, en este contexto, como vemos que ese reino es la iglesia del Señor Jesucristo acá en la tierra. Y es entonces cuando volvemos a pensar en la necesidad de buscar esta agua viva. Hoy estamos reunidos entonces con la plena certidumbre de que Él es esa agua viva, de que no podemos ser alimentados, no podemos ser saciados, no podemos beber en el contexto del llanero solitario. No, yo me alimento en mi casa, yo veo prédicas en la casa, o yo canto en la casa, o aún ceno en mi casa con mi familia. No es así, hermanos. Tenemos que estar reunidos con el pueblo de Dios, dentro del contexto de Dios, en la fuerza que el Señor nos da como iglesia. Y es entonces allí cuando empezamos a saciar esta sed, por medio de la renovación que es la palabra de Dios, a través de cada oportunidad que nos brinda la divina providencia de poder venir a Él, a beber. Cada vez que nos reunamos hay una oportunidad para ser consolados por el Santo Espíritu y por la sagrada palabra de Dios por medio de las Escrituras. Algo que escuchamos de la boca propia del Señor Jesucristo es que allí donde hay 2 o 3 congregados, Él está en medio de ellos. Y es aquí en el libro de Isaías que está sacando a relucir esa buena obra del Señor Jesucristo. Nos está llamando hoy a meditar en Él, dentro del contexto de la congregación del pueblo de Dios. Nos está llamando a que hoy seamos unidos, a que hoy seamos fuertes. Como lo mencionaba, no podemos tomar del agua de la palabra de Dios, no podemos ser edificados en el contexto de soledad. Obviamente tenemos nuestros tiempos devocionales, pero para ser fuertes y para tener una unión dentro del pueblo de Dios necesitamos el contexto de iglesia. Necesitamos saber que allí el Señor Jesucristo está brotando como manantial de agua de vida. No podemos ser testigos de este mundo, no podemos ser sal de la tierra, no podemos ser luz al mundo si no estamos dentro de este contexto. Y nuevamente recalco, si no podemos liberarnos de las cosas que han sucedido en el pasado. Tenemos que anhelar, hermanos, hacer nuevas cosas para el Señor. Y cuando me refiero a nuevas cosas para el Señor, no me refiero, hablo más bien de ser avivados, de obtener un nuevo ánimo en nuestras vidas, de poder cobrar fuerza, seguir avanzando en el camino del Señor. No podemos ir hacia adelante, ni como pueblo de Dios, aquí en Tuluá, ni como iglesia, si no estamos enfocados en las realidades futuras que el Señor ha prometido en su palabra. Este es uno de los testimonios que Isaías está proclamando en esta noche. El Señor nos ha provisto de tremendas promesas, de cosas buenas, que obviamente han sido reveladas a nosotros en el Nuevo Testamento. Aventajados somos de aquellos hombres de tiempos pasados. Este pueblo que en esta noche se está congregando ha sido llamado a lo que dice el versículo 21. Este pueblo he creado para mí. El Señor nos ha redimido, somos hoy redimidos del Señor. El Señor nos ha comprado de la esclavitud, nos ha traído a un nuevo servicio. Y Él no es como el faraón,
Él no es como el faraón que colocaba aún más carga sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, perdón. Colocaba aún más carga sobre el pueblo de Israel en el tiempo de esclavitud, de manera que el pueblo estaba agraviado, el pueblo estaba de manera que tuvo que clamar delante de Dios. Él no es como el faraón, él es mejor Señor. Él nos ha dejado la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir con todas las tareas que como siervos inútiles podamos cumplir. ¿Dónde empieza entonces? ¿Dónde empieza entonces la tarea que nos dice el versículo 21? Recuerden que estoy hablando dentro del contexto del Evangelio de Isaías. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿En dónde empieza el contexto de la iglesia a publicar las alabanzas del Señor? Definitivamente en el hecho en el que Cristo mismo murió por los impíos. ¿Cuál es el motivo de nuestra alabanza cada vez que nos reunimos? El mensaje de la cruz. ¿Qué es lo central en medio de nuestra congregación? Proclamar el hecho de que somos pecadores redimidos por pura gracia. Estas son las alabanzas que el Señor nos ha llamado a anunciar. Y de hecho, cuando dice este pueblo he creado para mí, bueno, dentro del contexto de ahí en un pequeño paréntesis, dentro del contexto de la elección del pueblo de Israel y cuando la Biblia habla de elección, siempre habla dentro de lo positivo. Habla que fuimos elegidos solamente para proclamar su gloria, para ser santos como Él. ¿Cuál es entonces nuestra única esperanza en esta tierra mientras esperamos la segunda venida del Señor? El Evangelio. En el Evangelio no solamente nos gloriamos, no solamente nos regocijamos, porque es poder de Dios para salvación, sino que también lo seguimos anunciando en todo lugar, en todo espacio, en todo tiempo. En donde se muestra la gracia infinita de Dios, en el perdón del pecador. ¿Qué dice eso del entendimiento de nuestro perdón? Dice que Cristo cuando padeció la cruz lo hizo indiscriminadamente. ¿Me explico? Cuando él fue a la cruz no dijo, voy a morir por solamente este grupo de personas, porque este grupo de personas ha cometido menos pecados. Y estos dejémoslos aparte porque han sido más pecadores. Definitivamente no. Cuando Cristo padeció la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el momento en que exhaló su último aliento, ¿cuál fue la obra que el Señor le dio? Ser el salvador de toda la humanidad. Y eso fue lo que hizo en el momento en que entregó su espíritu allá en la cruz del Calvario. ¿No debería ser esa, hermanos, nuestra actitud? La actitud del perdón, de perdonarnos unos a otros, de saber que, de antes de ir a juzgar al hermano, saber que el Señor me perdonó mis pecados posiblemente aún más grandes. ¿No debería ser esta la actitud de la iglesia de Dios? Llevar las cargas unos a otros, solamente de esa forma, echando ese sentimiento hacia atrás, olvidándonos de todo eso, podremos seguir hacia adelante, porque dice la Escritura, que si nos libramos de todo peso de pecado, podremos correr la carrera que nos ha sido interpuesta. Y eso es lo que estaba sucediendo en Israel. ¿Por qué Israel no podía avanzar? ¿Por qué Israel no estaba asido de las promesas que el Señor le estaba haciendo de una liberación postrera aún mayor? Porque estaban viviendo en las viejas cuentas,
en los viejos eventos, antiguos eventos que el Señor había hecho. No pudieron superar esta realidad, no la podían superar, porque habían perdido el enfoque de ese evento. Sin duda, la liberación de la esclavitud de Egipto fue muy grande, sin duda, fue uno de los eventos más grandes que la historia bíblica pueda narrar. Pero más allá de haber destruido el ejército de Faraón, más allá de haber cruzado un desierto, más allá de haber sido alimentados por pan de ángeles, más allá de todos estos eventos, más allá de haber sido levantado para ellos un gran libertador, más allá de haber cruzado el Mar Rojo, más allá de que se cumpliera la promesa a Abraham, estaba una mejor promesa y mucho mayor que hoy nosotros podemos disfrutar. ¿Cuál era? Que el Señor iba a ser glorificado por medio de todos estos eventos. Porque la salvación en últimas, hermanos, es para que glorifiquemos su nombre. No para que ciertamente hay hombres que merecen nuestro reconocimiento por el trabajo que hacen, por su valentía, por su arrojo. Pero en últimas, la gloria de la salvación es para el Señor. Las gracias y toda la alabanza es para Él. Israel había perdido el enfoque de que la liberación del Éxodo era para su gloria, para la gloria de Dios. Y para nosotros en esta noche es bueno pensar que el Evangelio hoy por hoy nos ayuda a liberarnos de muchas cargas, de muchas cosas que en este momento puede que estén impidiendo nuestro avanzar. El Evangelio es entonces, es perdón. El Evangelio en esta noche nos está llamando a perdonar alguna enemistad, bueno, entre comillas esa palabra, alguna discusión, alguna desaveniencia, alguna falta que hayan cometido contra nosotros, así como Él nos perdonó. Nos está llamando entonces el Evangelio en esta noche a que como iglesia podamos estar cada vez más unidos para poder ir en pos de aquello a lo que el Señor nos está llamando y nos ha prometido que va a hacer. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, dice el verso 21. Meditemos por un momento sobre esta frase. ¿Qué está testificando acá Isaías? Está testificando dentro del contexto del Evangelio de Isaías sobre cómo ha de responder el pueblo de Dios delante de tan grande liberación. Así como el pueblo de Israel iba a responder con grande alabanza por esa liberación que él iba a hacer, el pueblo de Dios en esta noche reunido, ¿qué debía hacer delante de la noticia poderosa de que Dios se ha acercado al hombre por medio del mediador, Señor Jesucristo? ¿Cuál debe ser? Debe ser una respuesta, sino de pura alabanza. Todo nuestro ser debe estar rendido delante de Él, no solamente de labios, sino todo nuestro ser, todo nuestro corazón, alma y espíritu debe ser rendido a sus pies, porque Él lo ha comprado y es a Él que debemos de rendirlo. Una de las cosas eh, que nos hablan los escritores del Nuevo Testamento es que debemos reunirnos primer día de la semana
El apóstol Juan dice que estaba en el Espíritu cuando tuvo las visiones allá en el libro de Revelación. Dice en Revelación capítulo 1, o Apocalipsis, perdón. Dice, no 10. Dice, yo estaba en el Espíritu, ¿en qué día? En el día del Señor. Muchos intérpretes dicen que Juan estaba alabando al Señor el día domingo. Y es allí entonces cuando debemos recordar que cada oportunidad que tenemos para reunirnos, cada oportunidad que tenemos de venir el día del Señor es una oportunidad única, porque el día del Señor es esa gran oportunidad en la que tenemos de prepararnos. Es como una preparación para cuando estemos en el cielo totalmente alabándole. Entonces es un día único. Eh, entonces Isaías está mostrando que no debemos vivir en los recuerdos del pasado, que tenemos que estar cada día anhelando su segunda venida. Nosotros sin duda somos peregrinos por este camino mientras nos preparamos para ir a la eternidad. Cada día que vivamos cada día que podamos abrir nuestros ojos sobre este mundo, sin duda es una bendición por la cual tenemos que agradecerle al Señor. Es un día de preparación para la eternidad, pero en especial los días en los que podemos congregarnos como iglesia, los días que podamos venir corporativamente como un cuerpo a aprender cada vez más de Él. No debemos recordar lo pasado, tenemos que lo pasado, lo ya hecho, dejarlo donde está y seguir caminando delante del Señor. ¿Qué hacemos cada mañana entonces cuando nos congregamos los domingos? Venimos a alabar al Señor. Y hablo del domingo porque el domingo es, como lo mencionaba, ese día especial para venir a santificar al Señor. Es el día del Señor, es el día en el que nos preparamos para la eternidad. Hermanos, que en este año, bueno, este era un mensaje que tenía para más antes como de inicio de año, pero por algunas situaciones no pude estar. Que cada día que tengamos la oportunidad de congregarnos para el Señor a lo largo de este año, lo tomemos como una nueva oportunidad, como una fresca y una nueva oportunidad para poder estar delante de Él, para poder dejar las cosas pasadas y seguir en pos de Él, para poder estar dispuestos a recibir todo eso nuevo que Él nos va a dar. Que al terminar esta noche, hermanos, con este pensamiento podamos pensar en la naturaleza del perdón, del evangelio del perdón, de que el Señor Jesucristo nos perdonó a cada uno de nosotros y que podamos descansar en este evangelio, que podamos estar firmes, que podamos estar inamovibles, constantes en lo que Dios, en las promesas nuevas que Dios ha dado por medio del Señor Jesucristo. Él ha dicho, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Nos ha dado un montón de promesas que sin duda no tendríamos tiempo de enumerar, dice el salmista. Que cuando, que cuando pensemos en el Evangelio podamos pensar en el perdón que Él nos ha otorgado y podamos también perdonar a otros. Que esa pesada carga del pasado se desvanezca por medio del Evangelio. Y que nuestra visión sea colocada sobre el horizonte para que podamos experimentar las glorias venideras de Dios.
que no guardemos rencor, que el rencor quede en el pasado, que podamos estar unos con otros unidos, unánimes, para poder así ser un cuerpo y poder proclamar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, que trae manantiales en el desierto. Que